Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a Democracia en la Mesa. Esta ocasión hablaremos de los avances que se registran en la organización de los procesos electorales de este 4 de junio en Coahuila y Estado de México, en donde el Instituto Nacional Electoral trabaja en coordinación con los organismos públicos locales para garantizar el derecho al voto de la ciudadanía de ambas entidades. Y bueno, pues comenzamos este programa teniendo una gran entrevista y para hablar de la etapa en la que nos encontramos y los procesos que aún están por venir, nos acompaña el presidente de la Comisión Temporal de Seguimiento a los Procesos Electorales Locales, Martín Faz. Bienvenido. Y el director ejecutivo de Capacitación y Educación Cívica, Roberto Heicher Cardiel. Muchísimas gracias. Y bueno, pues este es un tema creo que muy importante porque es las primeras elecciones que se hacen después de este cambio que se ha hecho estos pasados días con respecto a los nuevos consejeros y a la presidenta consejera del INE. Coméntenme un poquito cómo van a funcionar estas nuevas elecciones, cuál es el papel del INE en la organización de procesos electorales de Coahuila y el Estado de México. Martín, por favor. Hola, ¿qué tal? Un gusto saludarles. Bueno, el papel que tiene el Instituto Electoral, el Instituto Nacional Electoral es, de acuerdo al diseño constitucional, pues nosotros instalamos todas las casillas, así. Y al decir instalamos todas las casillas, estamos diciendo que no solamente desde un punto de vista logístico, geográfico y físico, sino incluso también el nombramiento de los funcionarios de casilla, que es fundamental. Y este nombramiento de los funcionarios de casilla implica todo un proceso de búsqueda de la ciudadanía, claro, de capacitación de la ciudadanía, que ha implicado un trabajo importante. Hemos estado ya visitando un amplio número, visitamos en solo 51 días un poco más de 2 millones de personas. Increíble. A las que les notificamos que son resultado de un sorteo previo, un sorteo a través del cual mediante la rifa de la primera letra del apellido y del mes se eligen de una manera aleatoria porque forma parte del modelo, un modelo que permite tener funcionarios pues, de forma aleatoria y por lo tanto imparciales. Entonces el papel del INE fundamentalmente es instalar estas casillas que estamos hablando en números redondos de 24,000, 4,000 en el estado de Coahuila y 20,000 en el estado de Hidalgo. Es un poquito más, son 24,500 y fracción. No me digas, sí, pero muchísimas realmente. Bueno, pues es que el Estado de México es el que tiene el listado nominal más alto del país. Entonces, el solo Estado de México implica una elección mayor a las 6 elecciones del año pasado. Es un movimiento enorme de personal. De personal claro, que está desplegado en campo desde hace rato y en donde este cambio institucional que tú señalas, pues realmente es un cambio en la parte directiva del instituto, en las consejerías, pero el trabajo de campo y operativo pues lo venimos desarrollando desde finales del año pasado, desplegando a través de supervisores electorales, capacitadores asistentes y desde luego en nuestras 48 juntas distritales, 41 en el Estado de México, 7 en el Estado de Coahuila y digamos en términos generales, que no es nada menor, por cierto, pues es instalar las casillas. Claro. Pero en todo el sentido, ¿no? Desde el punto de vista físico, logístico, pero muy particularmente el de los funcionarios, que es importantísimo. Importantísimo y sobre todo con la coordinación del OPLE, ¿no? También, ¿qué avances tenemos en la organización para este 4 de junio? Bueno, los avances, como lo ha hecho el maestro Martín Faz, tiene que ver con esta visita que se ha hecho de las personas sorteadas para ser funcionarias de casilla. Al día de hoy, digamos, ya hemos recorrido durante algunos 18 días, 19 días en la segunda etapa de capacitación y hemos entregado ya cerca del 90% de los nombramientos a las personas, por supuesto, ya muy avanzado. Hemos capacitado ya al 80% de estas personas que hemos ya notificado su nombramiento e incluso hemos ya desarrollado más de 15,000 simulacros en donde participan estas personas que han sido designadas para ser funcionarias de casilla. Explícame un poquito acerca de estos simulacros que se me hace pues, una parte como muy importante porque no nos imaginamos que hacen simulacros. Por supuesto. Mira, los simulacros, a ver, la jornada electoral, las actividades son muy complejas porque son muchos procesos que hay que desarrollar el mismo día y entonces hay que no solamente tener estos cursos de capacitación donde explicamos el contenido de los manuales, sino que también hay que tener
estas experiencias prácticas. Por eso los simulacros son importantes, porque ahí vamos y practicamos con nuestros funcionarios de casilla todo lo que aprendieron en estos cursos de capacitación, además de que se conocen entre ellos, ¿no? Bueno, sí, claro. En muchas ocasiones ya se conocen porque son nuestros propios vecinos, claro, ¿no? Claro. Que eso Pero es una maravilla hasta por cierto supuesto. punto. No, bueno, esa es una de las ventajas del sistema del modelo mexicano, Claro. que son las elecciones ciudadanas. Es decir, son nuestros vecinos y vecinas quienes reciben y cuentan los votos también de su propia comunidad. Entonces, es muy valioso. Estos simulacros, además, tienen el objetivo de involucrar aún más a los ciudadanos en la elección. Está comprobado que entre más asisten a los simulacros, menos probabilidades hay de ausentismo el día de la jornada. Claro, Martín estaba hablando un poquito acerca de los colaboradores, de las personas requeridas, pero más o menos si tú me pudieras dar a grandes rasgos, ¿cuánta gente realmente se involucra? Es muchísima gente la que se involucra en un proceso electoral. Los CAEs, que son esta figura de capacitadores asistentes electorales, estamos hablando de que son 4.914 personas que se encuentran en campo, tocando las puertas, capacitando a la gente, organizando estos simulacros, y además son quienes van a asistir el día de la jornada electoral a los funcionarios de casilla. Es decir, estos ciudadanos, ciudadanas que van a recibir y contar los votos van a tener la asistencia del personal del INE por ahí digamos, a solicitud. Cuando ellos nos pidan alguna duda para atender, ahí vamos a estar. Y supervisores electorales 820. Entonces tenemos, imagínense ustedes, son más de 5.700 personas en campo que están haciendo posible que pues podamos contabilizar los votos el día de la jornada. Claro. Ahora, quisiera preguntarte, Martín, la importancia del 4 de junio, la importancia de estas primeras elecciones, ¿qué implican para marcar esta nueva etapa de los siguientes 9 años? Bueno, mira, la importancia, todas las elecciones son importantes, todas, claro. y absolutamente, porque a final de cuentas lo que implica es que desarrollemos y hagamos de manera operativa realidad y garantía de los derechos políticos para que las elecciones sean el resultado del voto ciudadano. Entonces, algunas son más grandes, otras son más pequeñas. El caso del Estado de México es que es más grande porque tiene el listado nominal. La importancia, creo yo, que radica en buena medida el tamaño es importante en esta ocasión porque nos va a permitir dar cuenta de nueva cuenta que el despliegue que realiza el Instituto Nacional Electoral, no solo en estas elecciones, sino el que ha desplegado a lo largo de todo este tiempo, pues es un despliegue técnico solvente y profesional. Claro, y además es garantía, o sea, seguimos manteniendo una línea de garantía de veracidad, Sí, porque las juntas distritales, nuestras juntas distritales, pues esas no han cambiado. Claro. No han cambiado, son las mismas que están desde hace tiempo y que están trabajando. Nuestros supervisores y nuestros capacitadores, en las cifras que ya mencionó Roberto, pues están trabajando también desde finales del año pasado, que fue cuando se seleccionaron también mediante un proceso riguroso, ¿verdad? Mediante una convocatoria pública, son seleccionados por nuestras juntas distritales. Entonces, es darle continuidad a un trabajo institucional en el que la parte operativa es fundamental. Otra cosa que también vamos a realizar, que claro, instalar las casillas pues es fundamental, pero sí, nosotros también, hecho. por ejemplo, vamos a hacer el conteo rápido. Claro. Es otra cosa fundamental, el conteo rápido, que nos va a permitir que el mismo 4 de junio, por la noche o el 5 de junio tempranito, aunque la idea es que sea más bien claro. el 4 hacia finales ya tengamos de la noche, respuestas, ¿no? Tengamos pues una previsión de los resultados. El conteo rápido es un procedimiento de carácter estadístico, desde luego no son los resultados definitivos, pero en los últimos procesos electorales pues nuestros conteos rápidos han resultado tanto de las 6 elecciones estatales del año pasado como de las 15 del año antepasado, han resultado totalmente consistentes con el programa de resultados electorales preliminares, que ese sí es realizado por los institutos locales, y con los cómputos distritales finales, lo cual demuestra la capacidad técnica y operativa. Entonces, ese es otro dato también importante, la realización del conteo rápido. También realizamos a observadores electorales que solicitan intervenir, los capacitamos y les acreditamos también, porque es otro asunto importante, además de que los partidos políticos
tienen representantes en cada una de las casillas. Claro. Hay también un amplio número de observadores. Ahorita han sido alrededor de unas 5,000 personas que han solicitado, ya están acreditadas 2,000, un poco más de 2,000. Es muy probable, estos números seguramente aumentarán en la medida en que nos acerquemos al día de la jornada electoral. Y todo eso también lo realizamos, siempre en coordinación, desde luego, con los institutos electorales locales. Que es parte fundamental, ¿no? Claro, por ejemplo, la instalación de las casillas, si bien las definimos nosotros en nuestras juntas distritales, los recorridos o las visitas que se realizan para ver en qué espacios físicos se van a realizar, se hacen en conjunto con el instituto electoral, los institutos electorales locales. Claro, ¿no? Pues de hecho nos vamos a un corte, pero yo creo que ese puede ser un tema con el que podamos comenzar el siguiente segmento, porque creo que es muy interesante saber cómo se coordinan estas dos entidades. Vamos a un corte. Mi INE es valioso porque aunque esté lejos, nos une. Mi INE es valioso porque mi país me importa. Es importante tener mi INE porque es mi derecho de ejercer mi voto desde acá. Si tienes familiares o amigos que viven en el extranjero, avísales que pueden registrarse para votar de manera postal, electrónica o por primera vez de forma presencial. Consulta las sedes en votoextranjero.mx. Mi INE es valioso porque mi voto es mi voz en México. Yo tramité mi INE en México. Y yo en el extranjero. Mi INE es muy confiable porque tiene elementos que la hacen muy segura y es gratuita. La mía también. Con mi INE puedo votar, identificarme y hacer trámites bancarios en todo México. Con la mía también. Si tienes algún familiar o amistad que viva fuera del país, recuérdale que la INE del extranjero tiene el mismo valor que la de México y es válida para votar, identificarse o hacer cualquier trámite en territorio mexicano. Mi INE es mi voz en México. Y en el extranjero. Y bueno, estamos de regreso aquí en este programa tan interesante donde estamos hablando, pues, sobre todo de una parte que tal vez los ciudadanos y las ciudadanas no nos damos cuenta, no nos enteramos, pero realmente es un movimiento masivo de personas, de instrumentos, de material, de educación. Cuéntame un poquito acerca cuál es digamos, la cantidad de gente que participan y cómo se va organizando y en qué etapa nos encontramos ahorita. Tienes mucha razón. Fíjate que la sencillez de ir a depositar la boleta el día de la jornada es contrastante con la enorme complejidad con la que llegamos a instalar las casillas y a operar en las casillas, ¿no? Para que podamos tener ese día elecciones y las personas puedan ir a ejercer sus derechos, tienen que pasar muchas cosas. Una de ellas es encontrar a los funcionarios de casilla, quienes van a recibir y contar los votos. Vamos a tener algo así como 24,500 casillas entre las dos entidades. Y eso requiere más de 171,000 personas que van a ser capacitados, van a asistir a simulacros, para que el día de la jornada electoral puedan recibir y contar esos votos. 171,000 personas, pues la verdad, imaginarlas es hasta complicado. Es decir, el Estadio Azteca tiene un espacio para 100,000 personas, por ejemplo, ¿no? Y bueno, además está la coordinación con los organismos públicos locales, que desde luego es otra actividad muy importante. Como lo decía ya el consejero Martín Faz, es una especie de equipo importante interinstitucional en donde, por ejemplo, estas 24,500 casillas, el INE las integra, el INE las aprovisiona con los materiales necesarios, con las boletas, con todo lo necesario. Y el organismo público local, por ejemplo, es el responsable de llevar a cabo los cómputos, por ser elecciones locales. Entonces, esa, tarea en conjunto nos permite entregarle a la ciudadanía certeza en cada uno de los procedimientos, cumpliendo con los estándares, ¿no? ¿Cómo comienza ese proceso de cercanía, de sincretismo entre las dos? No, es un proceso que yo creo más bien podría explicar el consejero Martín Faz. Pues desde luego que los procesos electorales empiezan mucho antes de la fecha en la que se establecen en las leyes, y eso implica una coordinación permanente con los institutos electorales locales. Eso lo hacemos particularmente a través de nuestras delegaciones que tenemos en cada estado. Tenemos una delegación estatal y de manera constante y permanente se está teniendo esta relación que se concretiza a través de un convenio de colaboración. Un convenio de colaboración en donde se establecen pues todos los temas presupuestales, operativos, logísticos,
y luego sostenemos una serie de reuniones de manera permanente entre nuestras delegaciones del Instituto Nacional Electoral en el Estado, pero también a través de la Comisión Temporal de Seguimiento a los Procesos Electorales Locales, desde el Consejo General, a través del cual realizamos visitas para ver cuáles son los avances, para ver cuáles son las áreas de oportunidad para estar avanzando en ello, ¿no? Desde luego que el marco general de coordinación está establecido pues, por la ley. Sin embargo, a través de este tipo de convenios se concretizan las formas en las que esta relación se va llevando de manera operativa. Y por supuesto, aun cuando es responsabilidad del Instituto Nacional Electoral la instalación de las casillas o la geografía electoral, todo esto siempre se realiza en completa coordinación con el instituto, los institutos electorales locales, porque ellos nos acompañan a las visitas para ver en dónde se van a instalar las casillas, porque a ellos también el material de capacitación lo conocen, nos hacen observaciones. ¿Cuánto dura este proceso, más o menos? ¿Es largo? ¿O? Sí, pues los procesos formalmente hablando, algunos empezaron en enero, otro empezó un poquito antes, pero todo este diálogo previo pues, lo estamos realizando prácticamente desde mediados del año pasado. Claro. Desde mediados del año pasado, sí, digamos ya las reuniones de carácter operativo, pero mira, aquí en el Instituto Nacional Electoral y en los institutos locales, la elección comienza al día siguiente cuando la próxima elección comienza el día siguiente que terminó la anterior. O sea, es decir, todo este proceso de planeación es imposible de realizar si no estamos permanentemente en ello, ¿no? De tal manera que si bien esto se va concretizando en un tipo de reuniones más firmes o la firma incluso de un convenio cercano al proceso electoral, hay un trabajo de coordinación de manera permanente que se intensifica desde mediados del año previo a la elección y que desde luego ya una vez iniciado el proceso electoral conforme lo señala la ley, pues se intensifica más. Claro, y se vuelve una fortaleza, se vuelve realmente una unión que genera todo un proceso que al final de cuentas es muy efectivo en cuanto a democracia, un ejercicio democrático. Es un sistema nacional electoral que nació en la reforma precisamente del 2014, que en un primer momento había quienes le apostaban a que ese sistema no iba a funcionar y sin embargo es un sistema que ha ido afinando las cosas y que hoy día en los resultados que hemos tenido, sobre todo me refiero a las elecciones concurrentes, en donde hay elecciones concurrentes tanto federales como estatales o aquellas que no son concurrentes como son las actuales del Estado de México y de Coahuila, porque son solo elecciones locales, pues han dado resultados pues inobjetables, es decir, no solamente esa consistencia que te señalaba antes entre los resultados de un conteo rápido, del PREP y de los cómputos, sino incluso también en las impugnaciones que se realizan ante el tribunal después, pues no se ha anulado ninguna elección y ha habido una completa, ¿no? Pues paz social al término de los procesos electorales, que es verdad que los partidos políticos pues pueden impugnar los resultados, de hecho ya es como una estrategia política. Pero mundial además. Pues por lo menos aquí segura, ¿verdad? De una judicialización, pero incluso cuando vemos los resultados de estas impugnaciones, pues el 90 y tantos % de estas impugnaciones resultan infundadas y esto nos demuestra que el Sistema Nacional Electoral funciona y funciona bien. Pues vamos a hacer yo creo que una pregunta que es un poco curiosa porque la mayoría de las ciudadanas y ciudadanos nos preguntamos si algún día nos va a tocar a nosotros. Como, es chistoso porque siempre te preguntas eso y no sabemos cómo llegamos a escoger a estos ciudadanas y ciudadanos. Pues mira, es un proceso que está descrito en la ley, primero, es decir, eso le da plena certeza al procedimiento mediante el cual se seleccionará a los ciudadanos, pero el resultado es aleatorio, es decir, nadie puede prefigurar ni siquiera 6 meses antes quiénes van a ser los funcionarios de casilla. Es más, es tan aleatorio que apenas un par de meses antes sabremos quiénes van a ser los funcionarios de casilla, una vez realizada la segunda insaculación, que es un segundo sorteo. Es un sorteo. Me explico. Son 2 sorteos en realidad. Ya. El primer sorteo tiene que ver con el mes de nacimiento de las personas. El Consejo General en el mes de diciembre realiza un sorteo para señalar cuál será el mes que se utilizará como base para realizar un sorteo del 13% de quienes nos encontramos en la lista nominal. Una vez que se realiza ese sorteo, se obtiene un universo que es visitado por el INE, que es invitado a ser funcionario o funcionaria de casilla,
que también es evaluado para ver si cumple los requisitos de ley para ser funcionario de casilla. No todas las personas pueden ser funcionarios de casilla. Tiene que saber leer y escribir, tiene que tener su credencial de elector, tiene que estar en los supuestos de no tener ningún impedimento, como ser dirigente partidista, por ejemplo, o funcionario público de nivel de mando, en fin. También, desde luego, viene esta visita, se obtiene otro universo nuevo de quienes sí cumplen los requisitos de ley, para que ingresen a un segundo sorteo. Ese segundo sorteo además incorpora la letra del apellido paterno, que en este caso, por ejemplo, fue la letra T. Ese sorteo lo realizó el Consejo General en enero. Y de ese nuevo sorteo derivan ya los nombres de las personas que van a estar en las mesas de casilla. Ahora, de ahí derivan los nombres nada más. Claro. ¿Quién va a ser el presidente o presidenta? ¿Quién el secretario o secretaria? ¿Y quién los escrutadores? Bueno, eso se determina por el nivel de escolaridad. El que tiene más nivel de escolaridad es la persona que es designada presidenta y que le sigue secretario y así sucesivamente. Entonces, parece ganarse la lotería. Es un honor, ¿no? Por supuesto, es una gran satisfacción porque en realidad en este país el INE solo organiza las elecciones. Quienes las hacen casilla a casilla son los ciudadanos. ¿Cuáles ciudadanos? Aquellos que provienen de un sorteo que le da plena certeza y garantía de legalidad a los contendientes, pero sobre todo a la ciudadanía. Y bueno, pues es un proceso que se me hace maravilloso porque realmente habla de que pues hay una ventaja en cuanto a que todos los que están participando realmente están participando desde un lugar patriótico de ciudadano, ciudadana. Y pues vamos a dejar para el siguiente segmento porque nos tenemos que ir a un corte. ¿Cuáles son las ventajas? ¿Cuál es realmente el éxito de este sistema? Pero nos vamos a un corte. La violencia política contra las mujeres en razón de género es un delito. No solo nos arranca el derecho a votar, a postularnos por un cargo o a ejercerlo. Nos quita la voz y limita nuestra participación en la toma de decisiones. Por eso, el INE y la FICEL investigan a quienes ejercen este tipo de violencia y protegen los derechos políticos y electorales de las mujeres. Si necesitas denunciar violencia política contra las mujeres en razón de género, ingresa a fedenet.org.mx. Mi INE es valioso porque garantiza mis derechos y nos une. Es valioso actualizar la dirección ante el INE porque con ello puedo tomar decisiones para mi colonia y tener una mejor calidad de vida. Para estar vigente a la hora de votar. Porque ahora yo vivo aquí y pertenezco ahora a este lugar. Porque podemos formar parte de las elecciones en nuestra colonia. Si te cambiaste de casa, avísale al INE y sé parte de quienes toman las decisiones en tu nueva comunidad. Actualizar mi INE es valioso para mí y mi nueva comunidad. Y muchísimas gracias por seguir con nosotros aquí en Democracia en la Mesa. Y bueno, quedamos con una pregunta que a mí se me hace que es vital para que todos nosotros sepamos que ser partícipe de las elecciones pues es muy importante, sobre todo por la selección que se hace, porque es algo como muy justo. ¿Qué tan relevante es en cuanto a la veracidad y también en cuanto a la credibilidad de las elecciones? Bueno, el hecho de que quienes estén recibiendo y contando el voto el día de la jornada electoral sean, además de nuestros vecinos que podemos conocer y que seguramente muchísima gente conoce, además son el resultado de un proceso aleatorio en el cual, pues, de alguna manera, pues sí, el azar, o la suerte, como le queramos decir, desde el punto de vista estadístico, pues es algo aleatorio, son quienes quedan. Sí, claro. Y eso nos da la confianza de que representan a la gran pluralidad que existe en la sociedad, porque evidentemente pues que los funcionarios de casilla pues seguramente votarán por alguien y tendrán más simpatías por algún partido político o por otro, pero el hecho de que lleguen de manera aleatoria mediante un procedimiento claramente establecido por la ley, que además es vigilado y que es revisado además por los propios partidos políticos, porque todo este proceso ellos están también al pendiente, pues asegura que la conformación de las mesas directivas sean totalmente, pues así, aleatoria, y eso demuestra también, digamos, la eficacia de que esos votos que se van a recibir se van a contar de manera íntegra y todos los procesos electorales previos pues lo demuestran, como te lo decía antes, claro. No solamente por la consistencia técnica de los distintos instrumentos que tenemos, como son el programa de resultados
preliminares, el conteo rápido y desde luego ya los cómputos distritales, que es donde vuelve a haber otro proceso, además también, donde vuelve a haber cómputos y recuentos, en este caso por otros ciudadanos que son los consejeros, las consejeras distritales, que son también otro nivel de ciudadanía que también participa, porque no solamente los funcionarios de casilla son ciudadanos elegidos de manera aleatoria, sino que los y las consejeras distritales son también ciudadanos, que si bien son elegidos por las juntas locales del INE, son también ciudadanos que tienen sus profesionistas, sus amas de casa o personas en las zonas rurales que también forman parte de estas juntas distritales, en donde además se hace un trabajo fundamental que son los cómputos distritales del miércoles siguiente, en donde una vez recibido el paquete electoral se oficializan, y si se requiere hacer un recuento por distintas circunstancias que la ley así establece, se vuelven a hacer recuentos. Incluso hemos llegado a tener, aún en elecciones, como por ejemplo la del 2018, donde la diferencia entre el primero y el segundo lugar fue enorme, tuvimos, si mal no recuerdo, alrededor de un 70% de recuentos. ¿70%? Sí, 70%. Es altísimo. Es altísimo. Y así ocurre en cada elección. Entonces, hay una serie de procedimientos que tienen que ver desde esa selección del funcionariado, como toda una serie de procedimientos técnicos, como son el PREP o como son los conteos rápidos, y luego también desde el punto de vista legal, recuentos que pues, nos permiten demostrar que estos procesos electorales pues lo que hacen es garantizar que lo que los ciudadanos dijeron y expresaron en las urnas es lo que va a conformar los poderes públicos de este país, en cualquier nivel, desde el nivel municipal hasta el nivel más alto, que es el presidencial. Claro, que creo que viene a que esta pregunta acerca de la documentación que llega a los estados, qué tanto entra el INE, qué tanto entra el organismo público local, cómo se revisa esa documentación, cómo llega a las mesas y cuando se recolecta, cómo es. A ver, es muy importante porque la documentación pues son las boletas, digamos, las boletas, las actas, todos los materiales que acompañan la operación de las casillas. Entonces es muy importante tener claro cómo ocurre todo este proceso. Primero, la documentación que se utiliza en las casillas es diseñada por los organismos públicos locales, es revisada por el INE, los propios organismos públicos locales producen y distribuyen esta documentación que se va a utilizar en las casillas con el apoyo precisamente de nuestros capacitadores asistentes electorales para que una vez que, digamos, se conforma el paquete electoral, que es un proceso también muy cuidado, muy vigilado, muy minucioso, porque son muchos elementos los que van en cada paquete, se le entregan dentro de los 5 días al anterior de la elección, se le entregan al presidente o presidenta de la mesa directiva de casilla. Directamente quien lo resguarda. Y el día de la jornada electoral es el presidente o presidenta quien lleva esta documentación. En presencia del conjunto de los funcionarios de casilla y los representantes de los partidos políticos y observadores en su caso, se cuentan las boletas otra vez ahí en presencia de todos, se requisitan las actas, se arman los canceles, las urnas para poder pues proceder al proceso de votación, ¿no? Se desarrolla el proceso de votación durante todo el día, bueno, de las 8 de la mañana a las 6 de la tarde o hasta que se agote el último ciudadano en la fila y se cierra entonces la votación, se clausura la casilla, se hacen los escrutinio y cómputo en cada casilla, se requisitan las actas, las constancias y entonces se integra un paquete electoral que el presidente hace llegar al consejo respectivo para su cómputo. El presidente normalmente es quien lleva el paquete, pero acompañado, digamos, del capacitador asistente, quien en algún mecanismo de traslado, algún vehículo, lo acompaña hasta que hace la entrega a la autoridad electoral, acompañado incluso de los partidos políticos. Hace la entrega del paquete y entonces la documentación, que primero se fue como boletas, regresa ya como votos, ¿no? Ya son votos lo que está en ese paquete, entonces de mucho cuidado. Es toda una cadena de custodia que lo que nos garantiza es la vigilancia durante todo el tiempo de esa documentación y garantiza la certeza en los resultados. Una vez que llega a los consejos respectivos, se realiza el cómputo, que es el conteo de las actas, la sumatoria de las actas y los recuentos que en su caso deriven de las causales de ley y que van a conformar al final los resultados electorales. Después, esos documentos, esas boletas, se resguardan en una bodega que tiene características específicas sumamente cuidadas, vigiladas por el INE en cada una de las instalaciones de los organismos públicos.
Bueno, y en estas elecciones, ¿qué elementos novedosos vamos a encontrar? Pues vamos a encontrar 3, que son el uso de urnas electrónicas novedosos para el proceso local, porque en el Estado de México no había habido uso de urnas electrónicas. En el Estado de Coahuila sí, y el INE también ya ha implementado varios procesos con urnas electrónicas. Pero en esta ocasión vamos a tener más urnas electrónicas de las que habíamos instalado. ¿Sí? Son programas piloto, porque así es como está establecido, pero vamos a tener un total de 238 casillas con urna electrónica, que son 74 en el Estado de Coahuila, que tiene una urna electrónica propia, y 164 en el Estado de México, en donde nosotros hemos diseñado una urna electrónica de nueva generación, vamos a decirlo así, la número 7, sí, me imagino, que son 100 y que se van a utilizar a lo largo y ancho del Estado de México. No van a estar concentradas en un solo lugar, sino a lo largo y ancho en zonas urbanas, en zonas rurales, y es un incremento. Estas urnas electrónicas, para quien le toque una casilla en la que va a haber una urna electrónica, sí, no tienen ningún problema. Es como ir a un cajero en donde te va diciendo la urna electrónica, te va guiando. Aquí no vas a sacar dinero como el cajero, vas a hacer algo más importante, ejercer un derecho. Bueno, un voto, sí, claro, que es más importante, como bien claro. Dices. Son muy sencillas, o sea, realmente te van conduciendo solas. Esa es una de las innovaciones que vamos a tener. Otra innovación que vamos a tener es el voto en prisión preventiva. Desde hace tiempo, por una resolución de los tribunales, se estableció que también las personas que están en prisión preventiva y que no han sido todavía condenados o condenadas tienen el derecho a ejercer el voto, y por lo tanto hemos estado realizando también una serie de pruebas piloto. Está muy interesante. Aquí sí, tanto en el Estado de Coahuila como en el Estado de México es una novedad. En el Estado de Coahuila vamos a estar en un centro penitenciario, en el Estado de México en 20 centros penitenciarios. Es un voto, desde luego, que se realiza no el día de la jornada electoral, sino previamente. Hay que con las autoridades carcelarias, penitenciarias, o sea, es mejor carcelarias, muy penitenciarias, hacemos todo un análisis previo de cuántas personas hay, se hace un listado nominal específico, cuántas personas van a votar, y se diseña todo un periodo previo para la elección en las prisiones preventivas, en los centros penitenciarios. Y una tercera es el voto anticipado. El voto anticipado para aquellas personas que físicamente no, que están, bueno, es que ese es otro. Ese es el detalle. Es un voto anticipado más para personas con discapacidad que no pueden físicamente presentarse a las casillas. No es todas las personas con discapacidad, sino solo aquellas que mediante un artículo de la ley, que es el artículo 141, previamente, como no pueden ni siquiera ir al módulo, incluso a sacar su credencial de elector, solicitan que se les visite y se hace un listado nominal específico, y nosotros vamos y tomamos el voto de esas personas a sus domicilios. Pero sí es un listado reducido a aquellas personas que hicieron el trámite. No es generalizado. Lo que sí tenemos nosotros es que todas nuestras casillas hemos diseñado elementos de accesibilidad para personas que puedan llegar con dificultades motrices. También tenemos plantillas braille para las personas con capacidad visual de distintos niveles. Y esa es una de las modalidades. Y el otro es el de voto presencial desde el extranjero. No eran 3, son 4. El voto presencial en el extranjero. ¿Por qué? Porque la modalidad previa que existía era el voto postal o el voto electrónico. Pero ahora ya incluso vamos a instalar en 4 consulados, que son Montreal, Dallas, Los Ángeles y Chicago. En esos consulados se va a poder ir a hacer un voto presencial, con boleta y todo, ¿no? Como si estuvieras acá. Sí, es un avance, porque ya existía el voto electrónico, y existía también el voto postal, que también son votos anticipados, porque también se hacen antes de la jornada electoral, pero es porque viven en el extranjero. Y ahora va a haber incluso este voto presencial. Todo esto resultado también de distintas resoluciones judiciales, y que estamos también en pruebas piloto. Todas estas son pruebas piloto en preparación a que podamos expandirlos más. Claro, y rápidamente para concluir ya,
esta gran charla con ustedes. ¿Cómo avanza todo para el 4? Pues en materia organizativa, la verdad es que el proceso avanza sin prisa y sin pausa. Vamos conforme a lo planeado, en algunos puntos incluso por encima de lo planeado, en términos, por ejemplo, de la aceptación de las personas para ser funcionarios de casilla. La verdad es que ha sido extraordinaria y creemos que es un buen, indicador para entender que la gente quiere participar en estos procesos. Esa es la otra esfera, digamos, que en estos momentos se desarrolla, las campañas electorales, en donde ahora sí que el programa de promoción de la participación ciudadana en ambas entidades invita a los ciudadanos a reflexionar, a informarse y desde luego a participar el 4 de junio. Consejero. Sí, y sin pecar de optimistas, yo creo que las cosas van bien desde el punto de vista operativo, logístico, de capacitación de la ciudadanía. Sin embargo, pues dicho coloquialmente, no nos dormimos en nuestros laureles. Estamos de manera permanente revisando cómo van los avances para asegurarle a toda la ciudadanía de Coahuila y del Estado de México que el 4 de junio van a encontrar una casilla, material para ejercer su voto y funcionarios debidamente capacitados. Pues ya concluimos este programa, esta media hora de Democracia en la Mesa. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este programa, una producción de la Coordinación Nacional de Comunicación Social. Y no olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales, en donde podrán dar seguimiento a las distintas etapas y procesos que se realizan cotidianamente para garantizar que la jornada del 4 de junio se lleve a cabo exitosamente. Muchísimas gracias a mis dos invitados y espero volverlos a poder tener aquí en Democracia en la Mesa. Nos vemos la próxima.